Hola, hermanos, buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues aquí seguimos con nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Y ahora ya vamos hasta el séptimo libro, que es este libro de los jueces. Este es el devocional número 141. Y bueno, aquí nuevamente vamos a ver en estos capítulos de jueces. El día de hoy corresponde los capítulos 6 y 7 y vamos a hablar de un personaje pues tal vez ya conocidos por algunos de nosotros, y él es Gedeón. Vamos a ver ciertas características de él, ¿verdad? ¿Quién era y qué fue lo que hizo específicamente en estos dos versículos? Y vamos a ver pues nuevamente la fidelidad de Dios hacia con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, vemos cómo Dios salva reiteradamente pues a su pueblo, ¿verdad? Este pueblo necio que una y otra vez le falló, ¿verdad? Por la desobediencia, y no va tan en contra de lo que tal vez nosotros hoy en día podamos estar haciendo, ¿verdad? O cuántas veces le hayamos fallado al Señor. Entonces, bueno, vamos a ver acá un poquito acerca de lo que aconteció a Gedeón. Cabe mencionar que, bueno, Gedeón era un campesino, no era un guerrero. Vemos que en el término del libro de Josué, pues las batallas se habían como que ya terminado y había como que quedado en una pausa, ¿verdad? Pero todas estas ciudades o pueblos que estaban en la tierra prometida, vemos que no se terminó de completar todo aquello que tenía que conquistarse. Quedaron como que ahí unas que otras que no se conquistaron, y bueno, ahora acá en Jueces nuevamente vamos a ver que pues todavía había enemigos, había tierras que conquistar, y bueno, que tras la desobediencia del pueblo de Israel, al haberse mezclado con otros pueblos, cosa que el Señor les había ya estrictamente dicho en su palabra, que no se mezclasen con otros pueblos, ¿verdad? Porque finalmente les iban a arrastrar hacia sus idolatrías, hacia sus creencias y demás. Fue todo lo contrario que hicieron y se mezclaron, ¿verdad? Pues entonces de ahí viene también todo esto que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, por 7 años de servidumbre bajo los madianitas, condujeron a Israel a un punto bien bajo, al punto de que los israelitas se estaban ya escondiendo en cuevas, porque ni siquiera les permitían cosechar su propio grano, no les permitían hacer absolutamente nada, tenían que estarlo haciendo como que escondidas, porque venían estos madianitas, ¿verdad? Y destruían todo, destruían sus ganados, destruían sus cosechas, es decir, no los tenían como que asoleados y no podían ellos ni siquiera ya pues alimentarse, ¿verdad? Porque estaban bajo este yugo de estas personas, bueno, de los amalecitas en este caso, que estaban pues molestándolos, por así decirlos, hasta que ellos, como tú y yo, muchas veces nos acordamos, ¿verdad? Que tenemos un Dios cuando algo nos pasa, cuando algo malo nos pasa, nos acordamos que verdaderamente nosotros creímos en algo y, bueno, nos acordamos y decimos, bueno, voy a clamar otra vez, ¿verdad? Hasta que otra vez se acordaron de eso y clamaron al Señor, clamaron a Jehová en este caso, ¿verdad? Y Dios mandó un profeta, y este profeta, ¿verdad? Les dijo que les iba a enviar a alguien que les iba a ayudar. En este caso, pues podemos ver más adelante en estos versículos que ese alguien fue Gedeón, ¿verdad? Gedeón fue esta persona que Dios escogió, una persona, si podemos, por así decirlo, común y corriente, que Dios escogió para que otra vez libertara, por así decirlo, al pueblo de Israel de esto que les estaba aconteciendo específicamente en ese momento, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que Dios mismo también se le apareció a Gedeón, ¿verdad? Jesucristo se le apareció a Gedeón y le dijo pues que no temiera, porque al parecer pues Gedeón tenía pues miedo, ¿verdad? Ya en ese momento se había vuelto pues otra vez la idolatría muy fuerte, muy tremenda en ese momento. Entonces él dijo, bueno, pues ¿cómo voy a hacer si yo no soy guerrero, yo no nada? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces,
el ángel de Jehová se le apareció, que como bien te comentaba, pues es el mismo Jesucristo, y él le dijo que no temiera, ¿verdad? Que él iba a estar con él y que él iba a poder hacer todo esto que él le iba a decir que hiciera de la liberación de Israel, en este caso en específico, ¿verdad? Pero vemos que ahí Gedeón pues dudó un poco, ¿verdad? Como tú, como yo podemos dudar en algunos momentos de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, Gedeón le pide como una señal en específico, ¿verdad? Porque pues él al ser campesino no creía que él fuese capaz de en ese momento de poder ayudar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Señor le pidió en ese momento era que destruyese el altar de Baal que tenían. Ya tenían ahí su altar a Baal, entonces Dios le dijo que pues lo destruyera y que lo derribara, porque era un altar de idolatría, ¿verdad? Que ya tenían ahí, ¿verdad? Y que edificara un altar a Jehová. Vemos que Gedeón lo hizo en estos capítulos, en estos versículos, que él lo hizo, pero lo hizo de noche, tal vez por temor, ¿verdad? A que todo el pueblo se le viniera encima por hacer por destruir este altar de Baal. Entonces vemos que lo hizo, vemos que obedeció de principio, ¿verdad? Al Señor en lo que le estaba solicitando, ¿verdad? Y a partir de ese momento, vemos también cómo Gedeón se empezó a convertir en ese líder, ¿no? En ese líder que el Señor le dijo que tenía que ser en ese preciso momento. Entonces, vemos que conquistó pues de alguna manera su temor al no hacerlo. Y bueno, también anterior a esto, él le ofreció un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio a Jehová. Incluso él se espantó porque ya después vio que era Dios mismo el que se le había presentado. Ya el Señor le dijo que no tuviera miedo, ¿verdad? Entendía Gedeón que al haber visto a Dios cara a cara, pues podía morir, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia le dijo que no temiera, ¿verdad? Que sino lo contrario, que él le iba a ayudar y que iba a estar con él. Entonces, más adelante podemos ver cómo, pues, siguió dudando Gedeón, y vemos este ejemplo que muchas veces tal vez podemos usar, en el cual Gedeón en su incredulidad le dijo que, bueno, que el vellón lo mojara y que lo demás permaneciera seco, para ver si era de verdad que Dios le estaba diciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para como reconfirmar. Y después vemos que le pide lo contrario, que lo que está alrededor quede mojado y el vellón quede totalmente seco. Y bueno, hasta eso Dios se lo concedió. Hasta eso Dios se lo concedió. Vemos que se lo concedió, ¿verdad? Y después de esto, pues ya Gedeón quedó bien seguro de que pues sí, Dios mismo estaba con él y que le estaba encargando algo pues en específico. Después de esto vemos que pues no era el único que también tenía miedo, hizo un llamado a otras personas para que también le apoyasen para esta tarea que tenían de destruir, en este caso, ¿verdad? A los de Madián. Y bueno, vemos que se juntaron muchísimas personas, 22,000 soldados, que también tuvieron, al parecer, ahí como que miedo, porque pues los demás eran muchísimos. Y hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que no eran como guerreros, ¿no? Eran campesinos. Entonces, hasta en eso Dios pues pudo ayudarle, hasta que dijo, bueno, veo que es como que mucha la gente, y Dios quería hacer algo. Aquí también podemos ver que no importa la cantidad. Finalmente fueron los 300 hombres, ¿no? Se redujo el número hasta 300, y con esa cantidad Dios se glorificó, y fueron esas 300 personas junto con Gedeón que pudieron hacer esta, esta destrucción de estos enemigos, ¿verdad? Y bueno, finalmente pues Dios se llevó la gloria y la honra para esta gran victoria que ellos pudieron tener. De esta manera, así fue que conquistaron a sus enemigos, ¿verdad? Y bueno, podemos ver que las promesas de Dios siguen y continúan en nuestras vidas, ¿verdad? Y que no importa lo que seamos,
o que no nos sintamos capacitados para hacerlo, Dios, si está con nosotros, siempre vamos a poder hacer cualquier cosa. Dios les bendiga, hermanos.